Mis hermanos y mis amigos, seguimos aquí estudiando la palabra del Señor. Durante este trimestre estamos estudiando ser administradores del Señor hasta que Él venga. Y hoy estudiaremos el tema de la codicia. La codicia es el cáncer del universo, el cáncer del planeta Tierra y el cáncer de la humanidad. A causa de la codicia, nuestro planeta se está destruyendo. La codicia de los seres humanos, la codicia de las empresas que solo desean acumular recursos, han puesto a nuestro planeta al borde de la extinción. El calentamiento global ha alterado todo el sistema. ¿Y de dónde surge esto? Surge a causa de la codicia. Y Jesús en su palabra nos pide que nos guardemos de la avaricia. Porque la avaricia destruye a quien la posee. Los seres humanos hemos nacido pecadores por naturaleza y en consecuencia tenemos la avaricia. En nosotros, desde pequeños, somos así. Bien, así que en este momento lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de la Biblia que nos habla de personas que fueron destruidas por la avaricia, pero también cómo solucionar ese problema en nosotros y en nuestras familias. Bien, dice el libro del profeta Isaías, el capítulo 14, refiriéndose al rey de Babilonia, pero haciendo la transferencia al enemigo de las almas, dice así, mire lo que el enemigo dijo. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. La avaricia nació en el corazón del archienemigo de Dios, Lucifer. Y es tan peligrosa la avaricia que puso en jaque al universo entero. Tuvo que ser sacado del cielo con sus seguidores y hizo su reino en esta tierra, el enemigo. Y aquí está la muestra de lo que es la codicia. El carácter del ser humano, los frutos del ser humano que vemos hoy en un mundo que se destruye, tiene su raíz en el enemigo y en la codicia. El enemigo quiso ser igual a Dios. Una de las cosas que tiene la codicia es que desea lo de los demás, que quiere ser superior a los demás, que se siente superior a los demás. Pero lo que no sabe es que la codicia autodestruye. Eso no puede ser pasado por alto. Y es tan grave la codicia que Dios colocó en sus 10 mandamientos la codicia. El último mandamiento, que está en Éxodo 20:17, habla acerca de la codicia, porque hay pecados que se pueden ver muy fácilmente: robar, mentir, adulterar, que son pecados que son graves. Pero la codicia no es tan tangible así, no se puede ver, pero lo que sí es verdad es que la codicia nos lleva a todos estos males. Mira qué interesante que el último mandamiento es la base de nuestras responsabilidades con nuestro prójimo. El quinto mandamiento tiene que ver con nuestros padres, y el último, que es el 10º, es la base de todos los demás, porque cuando yo codicio, lo siguiente que voy a hacer es mentir.
Y el paso siguiente es robar. Y si me he desviado del camino, será adulterar. Y podrá ser matar, pero deshonraré a mi familia también. Entonces, bien decía el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Mira cuán grave es la codicia. Pero algo más terrible es que la codicia nos excluirá del cielo. Allí en Primera de los Corintios, el capítulo 6, el verso 10, hablando de los afeminados, de los adúlteros, de los idólatras, de los fornicarios, de los ladrones, dice, y de los avaros. Dice, para ellos y para los estafadores no heredarán el reino de los cielos. Entonces fíjate cuán grave es la codicia y hemos nacido codiciosos. Así que necesitamos buscar en la Escritura cómo ser libres de la codicia. Pero veamos otros ejemplos. Ya hablamos del ejemplo de Lucifer. Hay otro ejemplo en la Escritura que está en el libro de Josué, el capítulo 7. Israel había traspasado el Jordán en medio de un periodo de lluvia, de inundaciones. Dios abrió el río Jordán y Israel pasó seco el Jordán y se encontró frente a Jericó. Y allí Dios le dio una gran victoria. Y entonces, ahora la idea era comenzar a conquistar Canaán. Y se conquistaba no porque estos eran los invasores, no, sino que muchas de esas tierras habían sido de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estos cananeos se las habían agarrado. Lo que estaban era reclamando sus tierras. Pero bien, ahí en el capítulo 7 ocurre una historia que desacreditó al pueblo de Dios. Está la historia de Acán. Dios en el capítulo 7, 6, le había dicho, mire, ustedes van a ir a esa ciudad, la van a conquistar y todos los metales los traerán y esos serán del tesoro de Dios. ¿Okay? Dice, no agarraréis nada para vosotros, porque todo esto es anatema, dice. Pero Acán, él se agarró algo. Y ustedes conocen la historia. Ahora Israel fue a combatir un pueblo muy pequeño llamado Ai y fueron derrotados y todo el mundo estaba asustado. Pero era a causa de que Acán había tomado de la conquista anterior, había tomado oro, plata y había tomado un manto babilónico. Manto a uno le parece que es algo insignificante, pero no, es que en aquel entonces la ropa no solo era costosa, sino que era muy complicado conseguir ropas. Pero mira tú que esta codicia de este hombre hizo que toda su familia también fuera destruida. Y cuando Acán le preguntan, después que averiguan todo y descubren que él es el que ha desobedecido a Dios y se ha agarrado lo que no le pertenecía, él dice ahí en el capítulo 7, verso 21, que él vio un manto babilónico muy bueno. La codicia tiene la capacidad de cegarnos. La codicia tiene la capacidad de cauterizar nuestros receptores espirituales. Por eso es que la codicia nos destruye. Veamos otro ejemplo de la codicia. Judas era el más brillante de todos los discípulos. Era el más capaz, el más estudiado. Y era tan capaz
que lo convirtieron en el tesorero de los discípulos, porque sabía mucho de la administración, pero era un hombre codicioso. Sin embargo, Jesús lo aceptó sabiendo cómo era. Jesús buscó la manera de ganarlo con el amor, pero no se pudo. Aquella oportunidad cuando María Magdalena, ahí está en el capítulo 26 de Mateo, ella viendo que Jesús pronto iba a ser sacrificado, ella dice que en una fiesta, ella se coló en la fiesta y derramó un perfume costoso de nardo puro a los pies de Jesús. Y Judas, viendo que ese desperdicio, decía, bueno, todo esto se desperdició, ¿cuánto hubiese yo ganado si ese perfume mejor se hubiese vendido y lo hubiésemos traído a la tesorería? Pero Jesús dijo, no le hagáis esto a esta mujer, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y esa amonestación de Jesús convenció a Judas que no valía la pena seguir con Jesús. Y de ahí se levantó para vender a su Señor. Ahí en Mateo 26:15 dice, y les dijo, Judas fue uno de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El extremo de que la codicia es capaz de traicionar, hermanos. Judas, que estuvo con Jesús, que vio sus milagros, que escuchó sus enseñanzas, que Jesús le trató con toda la ternura, pero la codicia odia. La codicia se siente más que otros. Y a la larga, la codicia destruyó a Judas. Recuerda, la codicia es autodestructiva. Y hay otro ejemplo en la Escritura, que eso lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 5. La iglesia en Jerusalén había comenzado a crecer de manera exponencial porque se había derramado el Espíritu Santo. Se estaba predicando, la gente se estaba bautizando, dice, cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Era algo impresionante. Todo el mundo estaba fascinado con lo que estaba ocurriendo. Y bueno, algo que hace un reavivamiento es la generosidad. Porque déjame decirte que la antítesis de la codicia es la generosidad. Así que dice que los hermanos estaban trayendo muchas de sus propiedades, su riqueza, para el avance de la obra. Para el avance de la obra, para cumplir el cometido de Jesús, de ir y predicar el Evangelio. Y entre estos había un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, quienes decidieron vender una casa y entregar la venta de la casa a la tesorería de los apóstoles. Y ellos estaban muy emocionados, pero después cuando recibieron el dinero, que se percataron que era tanto, la influencia del Espíritu se fue enfriando en ellos y les pareció que eso era mucho. Así que decidieron retirar una parte y llevar el resto a la tesorería de los discípulos, de los apóstoles, pero diciendo que la propiedad la habían vendido en esta cantidad, cuando era mentira. Y ¿saben? Esa actitud, esa falsa actitud, ahí en el libro de los Hechos 5:4, mira lo que dice, el apóstol le dice a este hombre, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios le molesta la falsedad. La falsedad tiene su base en la codicia. Bueno, tú recuerdas la historia, Ananías murió, Zafira, su esposa, también. Dice, pero ¿por qué se haría una cosa como esta? O sea, dos cosas extremas. Dice, esta gente de una vez mueren. Y en el caso de Acán y su familia también mueren. Dice, no es como un poquito exagerado.
No lo es, por dos razones. Una, que en este caso Israel entraba para conquistar Canaán. Y en la otra, la iglesia primitiva cristiana comenzaba a expandirse, no solo en Jerusalén, sino que habría de expandirse en el mundo entero. Entonces, había que ya de una vez guardar, en este caso Israel en la conquista, y a la iglesia en conquistar el mundo, guardarla de la codicia. Y por eso Dios actuó de esta manera tan aparentemente drástica. Esa es la primera razón. Pero la otra razón también es que un día todos tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Dios. Y entonces descubriremos que la codicia a su poseedor lo excluirá del cielo y lo hará perder su salvación. Mira cuán grave es la codicia. Es tan grave la codicia que un día Dios tendrá que destruir al enemigo, a los ángeles, a la humanidad que despreció el Evangelio y destruir la tierra. O sea que la codicia es la base del pecado, hermanos. Mira tú. Bien, ahora tendríamos que hacer una pregunta. ¿Cómo ser libres de la codicia? Recuerda, nacemos pecadores y nacemos por consecuencia codiciosos. ¿Cómo hago para vencer la codicia? Bueno, yo solo no puedo. El ser humano no puede por su propia fuerza vencer la codicia. Y el primer elemento, el elemento clave para esto es ver a Jesús en la cruz, que se renunció a la corona, dejó su corona, dejó su cetro, se levantó de su trono, se encarnó para venir a salvar al mundo. Es decir, vino para mostrar lo peligroso que era la codicia. Pero ahí cuando yo puedo ver a Jesús en la cruz, eso tiene que hacer en mí el deseo de entregarme al Señor. Pues ahí es, hermanos, contemplando a Jesús, ahí es cuando yo comienzo a vencer la codicia. Pero hay otras cosas más que tengo que hacer. Debo decir que yo y mi casa pongamos a Dios en primer lugar, como lo dijo Josué, ahí en el capítulo 24, verso 15. Otra cosa más es orar constantemente al Señor, porque la codicia es algo que va a estar viniendo y viniendo. Y orar, Jesús dice ahí en Mateo 6:13, no nos dejes caer en tentación. Esa es otra. Otra es guardar la palabra del Señor en nuestros corazones, como lo dice el Salmo 119, 11. Otra cosa es andar y nacer cada día del Espíritu, Romanos 8, Juan 3. Otra es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Jesús y seguirlo, Lucas 9, 28. Otro es ayudar a los necesitados. Otra es usar los dones y los talentos en el cumplimiento de la misión, Mateo 28, 18 y 20. Otro es ser fiel en nuestros diezmos y ofrendas voluntarias. ¿Sí? Dar con gozo. Hermanos, si hay algo que va aniquilando la codicia, es ser fiel de forma sistemática en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque la generosidad va destruyendo la codicia. Y como dice el apóstol Pablo allí en 2 de los Corintios 9:7, dar con alegría. La María Magdalena, ella entendió que lo que había dado a través de este perfume de nardo era poco. Debe llegar en nosotros el deseo de saber que todo lo que hacemos para el Señor es poco, y más bien pedirle al Señor, Señor, ayúdame para dar más,
¿Para dar más qué? Porque cuando yo doy, lo primero que estoy haciendo es adorando al Señor. Estoy alabando al Señor. Me estoy acercando al Señor. ¿Sí? Y otra cosa que estoy haciendo es ayudar a la predicación del Evangelio. Y me estoy ayudando a mí mismo porque la generosidad es la vacuna contra la codicia. Querido hermano y amigo, le invito para que cada día usted dependa del Señor, cerca, pidiéndole al Señor cada día: Señor, ayúdame a nacer hoy de nuevo, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Y así el Señor nos irá cambiando. Bueno, mis hermanos, si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana. Les invito a tener una corta oración. Padre que estás en los cielos, oh Señor, en tu palabra nos dejas la advertencia de lo mortal que es la codicia. Gracias porque a través de Jesucristo nos das de tu poder para poder cambiar, para poder ser libre de lo que nos habría de cerrar las puertas del cielo. En esta mañana te pedimos: toma nuestros corazones y venos transformando a los hijos que tú quieres que seamos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.